así vamos a prepararnos para escuchar la palabra de Dios. Una palabra maravillosa. La Escritura dice que Dios le da orden a los sacerdotes. ¿Sabes qué? Un sacerdote es una persona que busca a Dios. Hay personas que a veces no comprenden el significado de la palabra. Y ellos consideran que solamente el sacerdote es aquel que sería como un representante o un mensajero de Dios con el pueblo. Pero sin embargo el término va mucho más allá. Un sacerdote es alguien que sirve a Dios. Uno puede ser sacerdote de su propia casa, un hombre que busca a Dios, una persona que trata de interpretar la voluntad de Dios. Cuenta la Escritura que dentro de las funciones, porque Dios dice, dentro del pueblo tiene que haber personas que busquen a Dios y que se encarguen de las tareas de buscar mi rostro. Y en ese momento Dios elige a la casa de Aarón. Dios le dice, de tu familia, de tus hijos, me voy a proveer de hombres y mujeres que me sirvan, que me honren. Pero dice la Escritura que una de las funciones importantes de ellos no solamente era conocer a Dios, no solamente era buscar a Dios, comprender el mensaje de Dios, darlo a conocer a la gente, pero sino algo muy importante era mantener ese mensaje y esa bendición en el transcurso de los días. Y esto es lo que muchos desconocen. Consideran que hay que conocer a Dios, entender el mensaje de Dios, pero luego se olvidan de que tienen que mantenerse en los años para que la bendición continúe a lo largo del tiempo. No es solamente de conocer a Dios y de conocer la palabra, sino de mantenerse como un canal de bendición, mantener una puerta abierta. El Señor se enoja con los sacerdotes de la época porque les dice, ustedes al fin y al cabo no entran ustedes a la bendición ni permiten que otros entren detrás, los que vienen detrás de ustedes, porque no pueden mantener esa puerta abierta. Un día la abrieron, pero luego se cerró, o en un tiempo fueron un canal de bendición para otros, pero luego dejaron de serlo. El sacerdote debería recibir la ofrenda del pueblo, los sacrificios, sacrificarlos en el altar, ofrendar el sacrificio a Dios, pedir perdón por los pecados del pueblo, enseñarle al pueblo cómo no pecar de vuelta, cómo apartarse de lo malo, cómo vivir en esperanza, mantener el templo preparado para que en el momento en que las personas viniesen a buscar a Dios, encontrasen a Dios. No solamente encontrarse la estructura está en cualquier parte. Lamentablemente hay mucha estructura, pero poca presencia de Dios. El Señor entró al templo, pero dice la Escritura que dijo, ¿saben qué? Le dijo a los discípulos, no va a quedar piedra sobre piedra de este lugar. Este lugar va a ser destruido, va a ser derribado. Porque lo importante no era el edificio, lo importante era lo que representaba para la gente. Pero para la gente ya no representaba la búsqueda de Dios. Se había transformado en algo social, como en un club tal vez. Algunos aprovechaban para hacer comercio, algunos aprovechaban para hacer negocios. Y la presencia de Dios había desaparecido. No había presencia de Dios, no había bendición del cielo. La función del sacerdote se había perdido. El sacerdote, dice la Escritura, está puesto para enseñar al pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano, para guiar al pueblo, para que el pueblo pueda abrir los ojos grandes y entender cuáles son los tiempos y las sazones y los días que está viviendo, cómo andar en ellos, cómo sacar provecho a los tiempos que viven. Sabes que cuando viene adversidad, el pueblo debe prepararse para la adversidad. Cuando alguien va a salir a la calle, mira el pronóstico del tiempo, porque dice, tengo que saber si llevo paraguas, si llevo una remera, si llevo una camiseta liviana, si llevo un abrigo. Mira el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo a él indica cómo salir, porque si sale sobrecargado y hace calor, después no sabe dónde andar tirando el abrigo, que ya no le sirve. Si sale desabrigado y viene frío, anda abrazándose todo el día y anda incómodo, molesto por el frío. Si llueve torrencialmente y no tiene cómo cubrirse, andará mojado todo el día. El pronóstico del tiempo le es para las personas como una comodidad para que puedan andar en el día a diario, en el día a día, más cómodamente, más acorde a lo que viene. Bueno, así es la vida del hombre de Dios. Debe decirle al pueblo lo que viene. Debe decirle al pueblo qué tiempos espirituales viven. ¿Sabes cuál es el problema? Que hay momentos en que el hombre de Dios no sabe.
Y ni él sabe, ni los que le siguen saben, ni nadie sabe nada. Vienen luchas y nadie se la esperaba, vienen golpes y nadie se la esperaba, vienen momentos de bendición donde hay que andar y cosechar y nadie está cosechando. Hay momentos que hay que sembrar y nadie está sembrando. Es como que es el momento de la siembra y sales a cegar, sales a recoger, cuando no es tiempo de recoger, cuando es tiempo de dar. Hay un tiempo para sembrar, hay un tiempo para recoger, hay un tiempo para llorar y hay un tiempo para reír, hay un tiempo para trabajar y hay un tiempo para descansar. Hay tiempo para todas las cosas, dice la Escritura. El problema es cuando andas a destiempo. Como cuando llegas tal vez a un lugar en donde esperan los demás que te rías y vos estás amargado en tu corazón, te invitan a una fiesta y en tu corazón hay tristeza y angustia. Los demás disfrutan y vos no podés disfrutar, los demás ríen y vos no podés reír, los demás gozan y vos te sentís como que no estás acorde a los tiempos. Te sorprendió la fiesta en medio de la amargura, te sorprendió el momento de felicidad en medio de tu tristeza. El sacerdote debería anticipar los días y debería hacer el pronóstico espiritual del tiempo, lo que iba a venir. Yo hace un tiempo le dije a la congregación, vamos a prepararnos porque vienen días de bendición, vienen días en los que hay que sembrar y vienen días en los que vamos a cosechar. En ese mismo tiempo vamos a hacer todo. Es una cosecha rápida, sembramos y recogemos. Hay cosechas que son cosechas rápidas y cosechas que el fruto dura más. Hay algunos que lo creyeron y entraron en el tiempo de bendición, mas hubo otros que no lo creyeron y se quedaron afuera. Hay momentos en que hay que trabajar y hay algunos que en tiempo del esfuerzo descansan, cuando tienen que trabajar, cuando tienen que esforzarse. Y es así que andan a contramano de todas las cosas. Cuando otros ríen, ellos están tristes. Cuando otros trabajan, ellos no pueden trabajar. Pues el Señor le dijo al sacerdote, tienes que hacer todo esto para que el pueblo camine en tiempos de bendición, para que sepan qué tiempos están viviendo, cuáles son sus realidades espirituales. Dentro de todas las funciones del sacerdote, Dios le da una palabra más al sacerdote. Dice la Biblia así, en el libro de Levítico, capítulo 5, en el capítulo 5, verso 12. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice el libro así, de Levítico, capítulo 5, verso 12, en adelante. Dice la Escritura así: y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana, y acomodará el holocausto sobre él, y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará, dice la Escritura. Esto es palabra viva y poderosa de parte de Dios. Y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso todavía, que suba hasta los cielos de los cielos, toda alabanza y toda oración. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Dice la Escritura que el sacerdote debería mantener el fuego encendido. ¿Sabes que esto es muy importante? Para algunos solamente era una tarea más dentro de la vida sacerdotal. Dios dice en dos oportunidades. Dice la Biblia así, en el verso 13, y el fuego encendido en el altar no se apagará. En el verso 12, y en el 13 vuelve a decir, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Lo vuelve a recalcar. Dice quemarán en él las grosuras y todo lo demás, pero la idea vuelve a recalcar en el verso 13. Dice, el fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. Todos iban a dormir y el sacerdote sacudía el fuego. El sacerdote trataba de limpiar el fuego, quitar las cenizas. Se cambiaba las vestiduras y se ponía vestiduras que no eran sacerdotales y sacaba las cenizas a un lugar afuera. Y se aseguraba que el fuego ardiese durante toda la noche. El fuego no debía apagarse. No se encendió un fuego cada mañana. Sobre el fuego que estaba medio consumir de la madrugada, se echaba más leña y volvía a arder otra vez. Esto es de vital importancia. Para muchos el Levítico es solamente un libro de instrucciones de Dios, pero las instrucciones de Dios no son dadas en forma caprichosa o solamente dadas por un tiempo. Son dadas como una sombra, como un símbolo. El Señor dijo, vuestros padres comieron del maná y murieron. Yo soy el pan que desciende del cielo. El Señor dijo, el maná fue un símbolo de lo que había de venir.
El Señor dijo, ustedes tendrán la señal de Jonás, como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez. El Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Era sombra de lo que iba a venir. Eran símbolos. Pues esto también. El sacerdote debería mantener el fuego encendido en el altar. Pero no era solamente una cuestión práctica, porque debía mantener con leña durante toda la madrugada el fuego encendido. Era una señal de Dios. Una señal maravillosa, una señal tremenda. El sacerdote debía creer y obedecer y dedicarse. Ir al templo no solamente significaba atenderlo cuando la gente está dentro del templo. ¿Piensas que nosotros nos preparamos solamente cuando tú vienes aquí a este lugar? Que nosotros terminamos de vivir una vida de pecado antes de ayer y antes de comenzar las reuniones. Nos santificamos y tratamos de hacer las cosas mejor. El sacerdote debería seguir haciendo las cosas bien cuando la gente estuviese en el templo o cuando la gente ya no estuviese más en el templo. Porque de eso dependía su servicio a Dios. Y como él iba a agradar a Dios, el sacerdote debería mantener limpio el fuego fuerte, encendido. Cuando alguien viniese con su sacrificio, el altar estaba listo. Ayer hablaba con una persona y me dice, pastor, yo antes de venir a su iglesia, recorrí no sé cuántas iglesias en la ciudad. Fue con su sacrificio. Pero dice, fui a una que entré y ni me saludaron. Entré y salí. Fui a otra que muy atentos los hermanos, pero cuando quise escuchar palabra de Dios, no había palabra de Dios. Andaba con su sacrificio para todas partes. Andaba viendo dónde lo podía poner, en qué altar. Es como aquí en Argentina comemos asado por cualquier motivo. La gente termina de levantar una pared, vamos a hacer asado. Terminan de techar, vamos a hacer asado. Todo es una cuestión de asado. No hay con qué acompañarlo, no importa. Nosotros comemos carne con carne, carne y pan, nada más. Y para nosotros es una comida exquisita. Cuando estuvimos trabajando hace un tiempo, hace unas par de semanas, fabricando, mejor dicho, unas cabriadas inmensas de más de 40 metros. Empezamos a hacer los primeros pasos del proceso y dijimos, bueno, vamos a comprar carne y vamos a ir preparando un asado. No había ensalada, no había con qué acompañarlo, pero no importa, carne y pan. Para nosotros es una comida básica. Pero cuando se va a poner la carne, tocan el fuego y tiene que estar por lo menos con buena temperatura, si no la carne no se puede cocinar bien. Y crudo no lo puedes comer. Bueno, este altar era igual. Este altar tenía que tener buena temperatura y el fuego tenía que estar siempre ardiendo. Esta hermana anduvo por todos lados. Dice, fui a un lugar, fui a otro pastor. Y yo decía, tengo que ir a ver dónde. Fui a otro lugar que los hermanos eran muy buenos, pero cuando escuché la palabra, no había alimento para mí. Andaba con su sacrificio, pero los altares no estaban dispuestos. Llegó a este lugar. Dice, pastor, y yo llegué a este lugar. Y cuando llegué a este lugar dije, este es el lugar donde me quiero quedar. Este es el lugar donde puedo ofrecer mi sacrificio a Dios, mi alabanza a Dios, mi adoración, mi ofrenda de labios que honren el nombre de Dios. Este es el lugar donde quiero estar. Encontró en el altar, encontró fuego. Vino el día que vino y el fuego estaba encendido. Tienes que venir el día que quieras, tienes que encontrar el fuego ardiendo. Esa era la función del sacerdote. No solamente era prepararse cuando la gente estuviese adentro, sino cuando ya no hubiese nadie. El sacerdote seguía cuidando ese fuego, porque ese fuego significaba el altar de Dios. Era el contacto entre el hombre y Dios. ¿Sabes lo que significaba el sacrificio? Un pacto nuevo. Uno comete errores en la vida y el hombre quería enmendarlos de alguna manera. Antes no sabían cómo hacerlo porque no estaba el sacrificio de Cristo en la cruz. Entonces cada uno buscaba un palomino o algún animal para ofrecerlo como en un pacto de paz. Así como cuando el marido se pelea con la esposa y dice, bueno, voy a hacer las paces, pero dice, las paces con las manos vacías no va a tener tanta fuerza. Entonces echa mano de un bombón, de un chocolate, de unas flores, de algo, y ya toma más color.
y ahora vuelve a la casa tal vez con un ramo de flores, y entonces la amistad se produce más rápido. La reconciliación es más rápida. No solamente que la esposa se siente como más valorada, sino que el marido ahora siente que también él en cierta forma está enmendando el error que cometió. Y la reconciliación es más rápida. Así entonces la gente traía un palomino, un cordero, y decía: Dios, ¿sabes qué? No soy de las mejores personas de esta vida, pero quiero serlo. No soy de los más perfectos de este mundo, pero no quiero estar lejos de ti. Entonces echaban mano a lo que tenían y lo traían ante el sacerdote, y el sacerdote los ponía en el altar. Y mientras se cocinaba, este hombre oraba a Dios, pedía perdón por sus pecados. El sacerdote tal vez entonaba un cántico, y el humo subía, y él decía: Señor, acuérdate y perdóname todo, que no quede nada. Se ponía cuentas con Dios. Cuando él se volvía a su casa, se volvía con 20 kilos menos en su espalda, reconciliado con Dios. El fuego había funcionado, el altar había funcionado, y el perdón de Dios había descendido. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! Dios le dijo al sacerdote: el fuego tiene que estar siempre encendido. No se debe apagar nunca. ¿Sabes qué significa el fuego del altar? El fuego del altar significa esperanza. Porque cuando cada uno se iba a su casa, el sacerdote mantenía el fuego para el otro día. Por si alguien viniese mañana. El que vino hoy tal vez no iba a aparecer mañana, quizás iba a aparecer dentro de una semana. Venía tal vez de algún monte de algunos varios kilómetros de distancia, de alguna aldea lejana. Pero quizás mañana venga alguien con necesidad de Dios. Y sería muy triste que cuando él venga con su animalito humildemente ante el sacerdote y le diga: sacerdote, quiero hacer un pacto con Dios. Y le diga: ¿sabes qué? Que no estamos listos todavía. Venite a la tarde. Yo como a la tarde. Y tengo el altar apagado. Y los muchachos que me iban a traer la leña no me trajeron. Y yo tengo cosas que hacer. ¿Y cómo se iría este hombre? Dice: pero estuve tan desahuciado de la vida. No encuentro un lugar en este mundo donde pueda sentirme en paz. Y vengo a este lugar y no encuentro fuego en el altar. Era el último lugar de esperanza que le quedaba a cualquier hombre o mujer. El altar del templo de Dios. Y el sacerdote era responsable de ello. El fuego en el altar significa esperanza. Y esto no solamente es para algunos. Dirá: pastor, eso Dios le está hablando a usted. Claro que sí, a mí me habla Dios, siempre. Pero la tarea sacerdotal no solamente es de parte de un pastor. El sacerdote es aquel que de alguna u otra manera acerca a otros el mensaje de esperanza. La Biblia dice que tú eres como un sacerdote en tu casa, que tú serás como un sacerdote a los de tu familia, a tus conocidos, a tus seres queridos, quienes en algún momento se encontrarán mal y vendrán a pedirte una ayuda, una palabra de esperanza. Y el fuego tiene que estar ardiendo. La esperanza tiene que estar viva, porque tu Dios es un Dios vivo. Qué triste sería que alguien necesitase hoy una palabra de fe y vos estuvieses tan quebrantado y tan caído que no tuvieses para darle una palabra de esperanza. Quizás hubo muchos creyentes que a lo largo de estos días en un momento tuvieron ganas de tirar todo por la borda, de decir al final: me canso de ser un creyente. ¿Por qué yo tengo que hacer todas las cosas bien y los otros pueden hacer mal? ¿Por qué los otros pueden decir cualquier barbaridad y yo tengo que cuidarme en todo? ¿Por qué yo tengo que cuidar mi testimonio cuando otro no lo cuida? Mis palabras cuando otro no lo cuida. Mi vida cuando otro no la cuida. Porque a ti Dios te confió el fuego del altar. A ti te lo confió, no se lo confió a otro. Y nosotros somos los que hacemos mantener este fuego cada día. El sacerdote despedía a la gente. Y algunos de ellos tal vez le decían: yo vengo la semana que viene, el mes que viene nos vemos. Y quizás pasaba ese mes y no venían. Quizás pasaba ese fin de semana y no venían. ¿Qué tal si el sacerdote decía al final: este me dijo que viene y no va, este me dijo que en el mes que viene, en el próximo vendría y no vino? Yo me cansé de ese sacerdote. Mientras yo estoy acá con el fuego encendido, ellos están vacacionando con su familia. Mientras yo estoy aquí atendiendo las cosas de Dios, ellos están de fiesta porque tuvieron una boda y no pudieron venir a la iglesia. Y yo me dejaron con el fuego ardiendo. Y hoy no vino nadie, vinieron 2 o 3 nada más.
Más desperdicié leña en mantener el fuego encendido que en lo que ofrecimos pactos y holocaustos a Dios. ¿Qué tal si el sacerdote decía al final que se apague el fuego? Yo conozco a Dios, cada uno que lo busque a su manera. Dios está en todas partes. Claro que Él está en todas partes. Pero no en todas partes nace la fe. ¿Sabes cuántas personas oran a Dios y no saben si Dios les escucha o no? Dios está en todas partes. Pero a veces clamas y tu corazón está tan turbado que no tienes fe. Y quieres poner tu holocausto y el holocausto no es perfecto porque el holocausto necesita fuego. La carne necesita ser expuesta al fuego. La carne se cocina. Sin fuego no hay holocausto. Solamente es un animal muerto, no es un holocausto. El fuego es lo que transformaba al animal muerto en un holocausto, en una ofrenda de paz, en una reconciliación con Dios. ¿Cuántos tal vez tuvieron ganas de tirar todo por la borda, pero en un momento dijeron: Señor, si yo tiro todo por la borda, ¿qué va a hacer de mis hijos? ¿Qué va a hacer de mis amigos, aquel que quiere buscarte? Si un día se entera que yo no vengo más a la iglesia, si un día se entera de que yo ya no te amo más, que no te busco más. Sabes, a lo largo de estos años, casi 19 años ya que estoy en el pastorado, personas he visto entrar por esa puerta hace 10 años y después de los 10 años volverlas a ver otra vez entrando con su sacrificio en sus manos, con su propio corazón, acercarse al altar y esperando que el altar esté con llamas, esté encendido. Y cuando llegaron a este lugar encontraron que en el altar estaba el mismo fuego que dejaron hace 10 años atrás. Para ellos, cuando vieron esto, les volvió la vida, les volvió el ánimo de decir: aunque yo estuve lejos 10 años, aunque yo estuve viviendo una vida de pecado 10 años, la esperanza en Dios todavía está viva, el poder de Dios todavía está fresco. Él tiene misericordia aún de mí, sanará mis pecados, limpiará mi corazón. ¡Aleluya! Por eso es importante tu fe, porque habrá quienes vendrán a buscar otra vez el fuego. Y qué triste será si es que no haya nada en ti. Un fuego que se ha dejado apagar, un fuego que se dejó extinguir. Y los que vienen detrás tuyo, tus hijos, que hoy son niños y en algún momento dirá: pero si algún papá dirá, si a mi hijo no le importa de Dios. ¿Sabe qué, pastor? Yo voy a la iglesia y él molesta. Yo voy a la iglesia y ¿qué hace? Él peca. Y me hace pasar vergüenza a la congregación porque vienen que tu hijo hizo esto, que tu hijo hizo lo otro, que tu hijo le dijo esto a mi hijo. ¿Para qué quiero seguir a Dios? Yo voy a cuidar mi propia vida y que Él atienda la suya. Pero Él tal vez hoy no viene a buscar a Dios. Quizás hoy no tiene su holocausto. Quizás hoy no tiene su sacrificio. Pero tal vez dentro de 5 años lo tendrá. Dentro de 10 años lo tendrá. Quizás 15 años más lo tendrá. Nuestra visión es muy corta y hay momentos en que parece que decimos: a este no lo va a cambiar nadie, nunca nadie. ¿Cuántos hay que están hoy en el mundo, fuera? Y dicen: pastor, yo escuché un mensaje y cuando escuché volví a creer, pastor. Volviste a creer porque nos tomamos el trabajo de mantener este fuego encendido. Muchas veces tal vez estuvimos tentados de dejar que el fuego se apague, de decir: Señor, búscate otro, yo no sirvo para atender el fuego, no tengo esa dedicación, puedo hacer lo que quieras, te levanto el templo, te levanto el tabernáculo, te atiendo los animales, lo que tú quieras, pero no el fuego, Señor. Todos los días hay que buscar a Dios, todos los días hay que ser santo todos los días. No podemos ser santos de los días de culto nada más y los demás días pecar libremente sin que nadie nos diga nada. Hay momentos en que el joven siente que esto es gravoso para su vida. Al principio tal vez le parece imposible. Dice que en un momento los discípulos se acercaron tras escuchar una predicación y le dijeron: maestro, te hacemos una pregunta, pero de verdad dinos, con todo lo que escuchamos, ¿quién va a ser salvo? ¿Quién pues podrá ser salvo? La vieron muy difícil, dijeron: claro, con todo lo que le está hablando el maestro, solamente se salvará el querubín, los serafines, los arcángeles y a duras penas los ángeles. ¿Qué nos espera a nosotros?
terribles pecadores. Le dijeron, Señor, dinos, ¿quién pues podrá ser salvo? Es imposible. Nadie puede cumplir todo. El Señor los miró y les dijo, lo imposible para los hombres, posible es para Dios. Ustedes entrarán, ustedes llegarán, ustedes servirán y ustedes mostrarán mi gloria y mi poder. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! A veces parece imposible, a veces parece difícil, a veces parece una tarea de nunca acabar, mantener el fuego encendido cada día, cada día. Mas luego es como una madre al principio cuando tiene su hijo dice, yo lo voy a matar. ¿Cómo le voy a dar de la leche y cuando sé que le duele algo? ¿Y cómo sé si cuando duerme no se ahoga y se muere? Pero luego dice, si ya crié 2 puedo criar 3. Hay mamás que dicen, yo crié 4 puedo criar 5. Crié 5 puedo criar 6. Ya están acostumbradas, ya lo hicieron. Ya pasaron, rompieron esa barrera del temor, de la expectativa de fracaso. Y ahora se dan cuenta que a pesar de sus limitaciones pueden hacerlo. Al principio en la vida de creyente piensas que no vas a poder hacerlo, que te va a faltar, que te vas a quedar corto. Pasados los años te das cuenta que Dios utiliza a hombres de carne y hueso, a hombres y mujeres normales, que se cansan, que se fatigan, que a veces tienen desánimo, que hay momentos en que tienen ganas de tirar todo y dejarlo todo, y que lo haga otro. En el mundo hay una expresión que dice que es el que cierra la puerta y apaga la luz, el último, el que se va, el que dice ya esto no va más, el último que sale de la habitación. Y si queda alguien queda en tinieblas y encerrado encima. Seas tú el que apague la luz, cierre la puerta y te vayas, y que cuando venga alguien diga, esto está vacío. O el que se queda adentro se quede con una sensación de encierro, envuelto en tinieblas. ¿Seremos nosotros los que cerraremos el reino de los cielos para los que vienen detrás? ¿O mantendremos esta llama viva y este fuego encendido? Yo hablando con jóvenes y me decía, pastor, yo no creía en nada, pero después de escuchar sus mensajes volví a creer. Eso es un alimento y una fortaleza para mi vida que tú no te imaginas. Algunos tal vez dicen, a mí me gusta que la gente me conozca, o que yo poner mi fotito en los periódicos cristianos. Pero otros entendemos que lo que nos alimenta es saber que nuestro trabajo está dando fruto a los demás, que tu vida está siendo un ejemplo a tu pariente, que tu actitud está siendo un ejemplo entre los compañeros de trabajo, que tu caminar está inspirando la vida de otros. Y eso te va a animar a seguir adelante. Y eso te va a animar a andar. Si nosotros dejásemos apagar el fuego, se apagaría la esperanza. Cierto joven, su abuela conoció a Dios a los 60 años. Él era un niño cuando tuvo uso de razón. Se dio cuenta que no tenía ni papá ni mamá. Y la mamá que tenía lo dejó en la abuela porque no se interesó por él. Que lo críe la abuela. A los 13 años él toma conciencia de esto. Su madre quiere venir a buscarlo y dice, a los 13 años ya no te necesito. Yo voy a pelear la vida por mis propias fuerzas. Voy a salir adelante. Cuando más te necesité no estuviste, me dejaste tirado aquí. Se fue a vivir con unos parientes. Al poco tiempo su abuela muere. Parte con el Señor porque ella iba a la iglesia. A los 60 años conoce a Dios y sus días cambian. Y en lo que ella iba, empezó a llevar a su nieto a la iglesia. Él fue un tiempo y luego dejó de ir. Un tiempo tal vez fue a la escuela dominical, cantó algunas canciones, aprendió algunos versículos y nunca más fue. Se fue del templo para no volver nunca más. En todos aquellos días, 7 años, 8 años, 9 años, 15 años, el fuego seguía ardiendo en algún altar. Pero él decidió no volver más. Empezó a estudiar, se enroló en la Marina Mercante, empezó a trabajar, estaba 10 meses en alta mar y 2 meses venía y estaba en tierra. Ganaba muy buen dinero, no necesitaba nada.
Sin embargo, algo empezó a golpear su corazón. Un vacío, una tristeza. De tanto en tanto decía: Dios, si existís, cuídame en esta marea. Porque salían en medio del océano a buscar tal vez el objetivo, su pesca. Y así, entre que iban pasando los días, iban pasando los años, en su corazón se iba acentuando la tristeza, la soledad, el desánimo. No le encontraba sentido a la vida. Era uno de aquellos tantos viajes entrando al puerto, cuando todos bajan, lo dejan él haciendo guardia. La noche estaba muy calma. Él contaba diciendo: la noche estaba tan calma que se escuchaban aún las gaviotas en el mar. Y yo empecé a caminar en el puerto, un joven, sin ganas de vivir. ¿Sabes qué triste? Hay hombres que con 70 años dicen: Dios, déjame vivir 5 años más. Mujeres que tienen 70 años y dicen: déjame ver siquiera a mi último nieto 2 años más. Saben que tienen una enfermedad terminal, pero quieren aunque sea disfrutar 2 años más de esta vida. Pero hay otros que tienen 15 años, 20 años, 25 años y no quieren vivir más. Bueno, ella no quería vivir más. No le encontraba sentido a la vida. Se puso a caminar en el muelle, hasta lo último del muelle, pensando: ¿qué era la vida para él? ¿A dónde llegaría? Tenía dinero que pensaba que con el dinero le iba a hacer todo y no se sentía feliz. Estaba vacío. Estaba solo. Él de tanto en tanto, cuando le venían esos afanes, él decía: voy a salir adelante, voy a pelear. Tuve trabajo, aprendí a abrirme camino en la vida, pero esta vez no era lo mismo. No había fuerza que pudiese pelear contra aquel pozo en el que él había caído. Llegando al final del muelle, levanta los ojos a los cielos. Dice: Dios, ¿existís realmente? Se tira de rodillas. Le dice: Dios, si vos existís. Él se acordó alguna vez que un día había ido a un templo y había sentido el calor del fuego del altar. Y recordando eso dijo: si existís, si podés escucharme, hace algo por mi vida, que ya no aguanto más. Esta es la realidad de muchos hoy. Tal vez la gente no te va a decir a ti: ¿sabes qué? No aguanto más. Tu compañero de trabajo quizás no te va a ir a contar todos sus problemas porque no confía en ti. A medida que él vea que en ti hay un fuego distinto, él se animará de a poco a traer su holocausto. Te utilizará a ti como si tú fueses un sacerdote y a través tuyo hacer un pacto con Dios. Entrar al conocimiento de Dios. Entrar en contacto con Dios. A mí había personas que me decían: ¿por qué no oras por mí? Vos que estás más cerca de Dios, me decían. Yo le decía: pero Dios, estamos a la misma distancia. Yo le decía: pero no es lo mismo. Yo sé que vos vas a la iglesia. Y sé que si vos oras por mí, Dios te va a escuchar. Dice que los amigos de Job le dijeron a Dios: Señor, perdónanos, porque queriendo aconsejar a Job, le tiramos todo lo malo y lo hicimos culpable aún de lo que no era culpable. Dios le dice: no, yo no los voy a perdonar nada, le dice Dios, a no ser que ore mi siervo Job por ustedes. Job era la llave que abría la bendición para sus amigos. Muchas veces tú tienes la llave que abre la puerta del encierro de muchos. Tú eres el único que puede sacudir las brasas del altar. O pensabas que si el sacerdote se olvidaba, venía algún joven por ahí, el portero, y decía: mi señor se olvidó de sacudir el fuego, le iba a poner leña. Llegaba a hacer eso, lo mataban. Era una tarea que solo la podía hacer el sacerdote. Y si alguien más lo hacía, ese fuego se transformaba en un fuego extraño. Era cualquier fuego, pero no el fuego de Dios. El fuego de Dios lo tiene que mantener alguien que tenga fe, alguien que crea, alguien que sueñe, alguien que espere, alguien que entienda lo que está haciendo. Por eso el fuego del altar significaba esperanza. Cuando cada uno se iba a su casa. Sabes que hoy hay jóvenes que están en un baile y dicen: sí, a mí qué me importa de Dios. Hoy son jóvenes que tal vez 5 años atrás estuvieron aquí diciéndome: pastor, ¿por qué no ora por mí? Quiero ser un misionero, quiero ser un pastor. Tal vez hoy están en un baile. ¿Y qué hago yo? ¿Dejo que el fuego se apague? Solo voy a mantener encendido al fuego, porque tengo la esperanza. Porque no he visto venir a un joven, o a un matrimonio, o a un adulto, después de años de estar lejos de Dios. He visto venir a muchos
que después de años de estar lejos del Señor, un día volvieron a entrar por esa puerta diciendo: yo quiero entrar otra vez a la iglesia donde un día vine. Quiero conocer a ese Dios que un día quiero amar a ese Dios que un día amé. Este joven habló con Dios aquella noche. Terminó su guardia y se fue a la ciudad. Cuando se fue a la ciudad, iba entrando al supermercado y un misionero le da un volante y le dice: Dios te ama. El Señor puede cambiar tu vida. Una respuesta inmediata. Él estaba en la soledad, en medio de la noche tranquila, pero ciertamente turbulenta en su mente y en su corazón. Y al otro día Dios envía un mensajero y le dice: el Señor te ama. Cuando él mira eso, le dice: ¿dónde está tu iglesia? Está por aquí, ¿por qué no te acercas? ¿Por qué no vienes? Y ahí él sabía que debía ir a ese lugar. Cuando fue a ese lugar, lo primero que encontró y percibió era que aquel fuego que recibió hacía tal vez 10 o 15 o más de 15 años encendido, en ese lugar estaba también encendido y ardiendo. Allí llevó su holocausto, allí llevó su sacrificio, allí hizo un pacto con Dios. ¿Quién es hoy? Hoy es un predicador, hoy es un pastor que guía a otros al camino de la bendición. ¡Aleluya! Cuán maravilloso es Dios. Cuán maravilloso es saber que el fuego del altar significa esperanza. Esperanza para miles que dicen: yo escucho la palabra y volví a creer. Cuando hablaba ayer con estas personas, me decía el esposo: yo no creía en nada. Yo antes iba a la iglesia, hace muchos años, pero de muchos años me alejé de Dios. Y yo decía: no voy a ir nunca más a la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí la gente me van a pedir plata. Allí la gente voy a encontrar gente con trapos en la cabeza, decía él, y todos los prejuicios que él tenía en su corazón. Todos los prejuicios. Un día había sentido el fuego del altar. Otros podríamos haber dejado que el fuego se apagase, pero hubo quienes nos animamos a creer que mantener este fuego encendido día y noche, cada verano, mientras tal vez tú estabas disfrutando en el casino, nosotros manteníamos el fuego encendido. Cada invierno, mientras tal vez tú estabas calentito en tu casa, comiendo tu mejor comida y durmiendo, nosotros predicando la palabra, trabajando para levantar el templo, trabajando en las paredes, sacudiendo las brasas. Cada año, cada temporada, cada semana, sacudiendo cada día, ejercitando a los jóvenes para la música, coordinando la tarea para la adoración, estudiando la palabra para dar un mensaje más certero, más seguro, con más conocimiento, con más unción, cada día más. ¿Por qué? Porque creemos que tú volverás a entrar al templo otra vez. Creemos que tú entrarás otra vez a buscar el altar que un día conociste, ese fuego que un día sentiste. Si nosotros dejásemos apagar este fuego, no habría más esperanza. Dice la Escritura que en un momento el Señor les contó una parábola a las multitudes y les dijo: ¿saben qué? El reino de los cielos es así como esta historia. Les dijo de 10 vírgenes. A 10 vírgenes que soñaban con esperar a sus prometidos, a sus amantes. Soñaban con verlos volver. Se habían ido a un viaje muy lejano y deberían volver, pero la sorpresa era que nadie sabía en qué momento iban a volver. Pero ellos habían pactado que en el momento que volviesen, inmediatamente se iban a casar con ellas. Entonces, dentro de aquellas 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Y las prudentes dijeron: yo esta oportunidad de mi vida no la pierdo por nada. Si él llega a las 4 de la mañana, yo tengo que tener una lámpara encendida. Y tengo que tener mi ropa limpia y tengo que estar dispuesta para recibirlo. Si él llegase a la mañana, no habría problema. Si él llegase a la madrugada o a la noche, en el momento que viniese, tengo que estar lista. Las otras dijeron: bueno, tal vez con un poco de aceite me va a alcanzar. Y quizás no va a venir tan tarde. Va a venir a las primeras horas de la noche. Así que con la mitad de la lámpara que tenga, la enciendo y tal vez a cierta hora la apago y así lo espero. Pero dice que a estos novios se les ocurrió venir en la hora más oscura, en el momento en que nadie se lo esperaba. Y dice que en medio de la noche se empezó a escuchar un grito y un tumulto y la aldea se empezó a conmocionar, el pueblo, y volvían los novios. Y junto con ellos la promesa y junto con ellos las bodas.
Y dice que las vírgenes prudentes tenían aceite de sobra y encendieron sus lámparas. Los maridos, los novios dijeron, aquella es mi esposa. Mirá, yo te dije que ella iba a tener la lámpara más, tal vez la que más iluminaba, la más encendida. Y cada uno se jactaba, tal vez, cuando uno se pone de novio, se jacta de lo que su novia es. O cuando la novia conoce, o la mujer conoce a su novio, se jacta de lo que su novio tiene. Dice, él trabaja, es trabajador. O no es muy lindo, pero es inteligente. O no es muy inteligente, pero es muy lindo. Algo le busca. Bueno, tal vez estos se jactaban de que sus novias eran mujeres prudentes, mujeres sabias, que iban a saber llevar adelante la casa. 5 se llevaron la sorpresa porque se dieron cuenta que ¿Dónde está Ana? Tal vez decía, vos sos Ana, no, mira la que ves, aquella que está en medio de la oscuridad, creo que esa es Ana. ¿Y Marcela dónde está? Mira, ¿ves esas 2 sombras que están por ahí? Bueno, la tercera sombra debe ser. Pero no hizo lámpara. Empezaron a buscar 5 a sus novias y no las encontraban. ¿Y dónde está? Mira, creo que anda pidiendo aceite al vecino. Así. Imagínate la esposa que vaya a buscar a su marido para pedir dinero y diga, ¿y dónde está tu padre? Mira, creo que le fue a pedir plata al vecino. La mujer dirá, me hubiese casado con el vecino. Y dice que las prudentes tenían sus lámparas con aceite. Inmediatamente hablaron a sus novios, se comprometieron con ellos y fueron directamente a las bodas. Y las otras iban corriendo y le dijeron a las prudentes, danos un poco de aceite porque se nos acaba el aceite. Ellas le dijeron, ¿sabes qué? Si te damos, se nos va a acabar a nosotras y nosotros tampoco vamos a poder estar con nuestros novios. Vayan ustedes a pedir para que no les falte ni a ustedes ni a nosotros. Y entre que ellas iban pidiendo, los novios se quedaron esperando. Entre que vino el tiempo esperado, estas personas no estaban preparadas. Vienen días a tu vida en el que buscarás ese fuego y qué triste será que el fuego ya no esté más. Pero estas mujeres tenían sus lámparas encendidas, el fuego estaba ardiendo, la bendición se había derramado. Cierta mujer se apartó durante 15 años. A los 15 años se apartó, 16. Cuando se aparta, al poco tiempo se casa, también con su novio que también iba a la iglesia. Los dos se apartaron. Sí, antes cantaban, iban a la escuela bíblica, iban a la escuela dominical, a la reunión de jóvenes, salían a predicar, hacían todo. Pero un día dijeron, bueno, ya es tiempo nuestro, se casaron, se alegraron, se fueron. Dijeron, también podemos vivir una vida normal, como vive toda la gente normal. Así dice la gente, yo soy normal, ustedes son locos, yo soy como de los normales. Bueno, nosotros somos los normales. O ustedes son los normales. Los normales no fumamos, no nos dejamos esclavizar por el cigarrillo. Hacemos lo que nosotros queremos, no lo que otros quieren que nosotros hagamos. ¿Quiénes son los normales? Bueno, en definitiva ellos se fueron. Se casaron, tuvieron hijos, dijeron, bueno, sí, sabemos que hay un Dios en los cielos, tratemos de ser buenos. Y así empezaron a vivir la vida, pero las cosas, en lugar de ir bien, comenzaron a ir mal. En lugar de ir para adelante, comenzaron a ir para atrás. En lugar de ser para bendición, comenzaron a ser de maldición. Cuando soñaron tener amor entre ellos, tener una familia, salir adelante, ya no había amor. Tenían familia, pero no la tenían porque esta mujer decía, entre todos nos odiábamos, entre todos no nos aguantábamos, nos peleábamos todo el día. Mi marido tirado al alcohol, mi hijo yéndose de la casa. No había más esperanza para nosotros. Habían pasado más de 15 años que habían dejado de ver aquel fuego. Imagínate si alguien hubiese dejado apagar ese fuego. Pasado todos aquellos años, toda una vida, casi 16 o 17 años, un día dijeron, tenemos que volvernos a Dios. Alguien les habla de la fe, alguien les invita a la iglesia. Esta mujer dice, Señor, si tú puedes hacer algo con nosotros, cámbianos, porque esto ya no es vida lo que vivimos. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, pero en realidad no tenemos nada de eso.
Porque la paz no la podemos disfrutar, la salud no la podemos disfrutar, el dinero no lo podemos disfrutar. Nada de lo que tenemos podemos disfrutar, porque no estás tú. Se volvieron a Dios. Esta mujer se reconcilió con Dios. Entró a la iglesia. Y cuando entró a la iglesia trajo su holocausto. Su holocausto, ¿cuál era su sacrificio? Era su corazón. Aquel corazón que un día lo llevó a la presencia de Dios y lo entregó ante Dios. Después se lo había quitado. Así como hay novios que le regalan algo a la novia y después dicen, dame el anillo que te di. La novia dice, no te lo voy a dar nada. Mi padre estaba peleando con mi madre en un pueblo donde ellos son oriundos. Y le había regalado un anillo mi padre a mi mamá, de compromiso. Y parece que se habían peleado. Y dice mi madre, estaban ahí tratando de reconciliar las cosas, pero las cosas no había reconciliación posible. Y le dice, ¿sabes qué? Le dice, madre, tu anillo tampoco lo quiero. Y agarró y lo revolvió para el monte. Mi padre ve como el anillo volaba para el monte en medio de la tarde. Nunca más lo encontró. Ahí quedó el anillo. Tenían todo lo que querían, pero en realidad ya no tenían nada. Nada lo tenían. Nada podían disfrutar. Ahora vino a la presencia de Dios esta mujer aceptando a Cristo. Y junto con su decisión de venir a Cristo, también su hijo empezó a venir a la iglesia. Sus otros hijos también comenzaron a dar pasos de fe. Esta mujer durante más de 16 años le había dado la espalda a Dios, se había dejado el lugar del cual nunca debía haberse alejado. Cuando llegó a la presencia de Dios, se reconcilió con Dios. Dice la Biblia, a la tarde es la turbación. A la tarde son los problemas. Pero a la mañana del día siguiente, aquí el enemigo no existe más. Así ocurrió con esta mujer. Llegó a este lugar, encontró el fuego encendido, ofreció su holocausto. Dios restauró su matrimonio, su casa, convirtió a sus hijos. Y el milagro había ocurrido. ¡Aleluya! Esa es la responsabilidad que tú tienes. El fuego tiene que arder, dice el versículo 13. El fuego arderá continuamente en el altar. No se apagará. No tiene que apagarse, varón. Tal vez a ti te cueste. Quizás en estos días estés incluso hasta dudando de continuar tu camino en la fe. Pero si tú fallas, cuando venga alguien con su holocausto, encontrará un altar apagado, un altar abandonado, un altar caído. Cierto profeta quería mostrarle al pueblo que Dios todavía existía. Y cada uno había hecho su altar, porque a cada altar se lo dedicaba a un Dios. Uno no podía ir y en el mismo altar que hicieron una fiesta a un santo, hacer una fiesta para Dios. No podía. Cada altar era dedicado a un Dios específico. Nadie se confundía de altares. Y lo juntó al pueblo y le dijo, ¿saben qué? Aquí está el altar de Dios. Y el altar estaba caído, derribado. Y él comenzó a acomodar el altar, poner piedra sobre piedra. Y dijo, tenemos que volvernos a Dios. Tenemos que volver a acercarnos a Él. Y Él se acercará a nosotros. Nunca Él nos dejó, nosotros lo dejamos a Él. En algún momento volverás. En algún momento tal vez estuviste rebelado contra Dios. No voy más a la iglesia. Y ese día vino el portero diciendo, el pastor me dijo que cuide la puerta. El otro con su instrumento a tocar. Porque tenemos que mantener el fuego encendido, con esperanza. ¿Cómo piensas que venimos? Con una actitud de esperanza. Tal vez hay 4 o 5 que están atravesando luchas terribles, que han pensado incluso en abandonar por completo la obra de Dios. Pero nosotros venimos y comenzamos a entonar cantos a Dios. Sacudimos las cenizas y adoramos a Dios. Así le pasó a cierto varón. Él decía, yo dije, no voy a ir más a la iglesia. Si tampoco puedo servir a Dios, tampoco quiero, a veces me cuesta mucho. Pero dice, me quedé en mi casa. Y entre que ya decía, estaba en mi casa, no sabía qué hacer, decía, a esta hora los hermanos están preparando los instrumentos. Hola, 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 gloria a Dios por el micrófono. Él se hacía todo, en su cabeza tenía toda la reunión. Toda la rutina la tenía aquí. Estaba lejos. Y decía, bueno, hasta ahora ya seguramente empezarán con la alabanza. Ya deben estar adorando, decía. Él prometió alejarse de Dios. No quería venir. Dijo, bueno, los voy a escuchar por la radio a ver qué pasa. Dice, cuando empecé a escuchar por la radio y empecé a escuchar que iba a empezar
a predicarse la palabra de Dios, empezó a cambiarse como podía y empezó a correr a venir a la presencia de Dios. Él sabía que el fuego se había encendido nuevamente, aleluya, y dice, yo tengo que estar ahí, otra vez, aleluya, aleluya, claro que sí. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. El fuego debe arder continuamente y arderá por ti. El fuego arderá por ti y el fuego arderá por tu pariente, por tu ser querido. Y tú seguirás caminando en Dios. Tal vez te miras a tu vida y dices, yo ni ganas tengo de buscar a Dios. Luego miras a tu hijo y dices, voy a ir por él, para que él no sufra lo que yo sufrí, para que ella no pase lo que a mí me tocó pasar, para que ella no viva lo que a mí me tocó vivir. Y dices, me voy a animar a andar, a creer. Tal vez tú no tienes esperanza, pero miras a los que vienen detrás y dices, ¿cómo los voy a dejar en la oscuridad y en las tinieblas? ¿Cómo voy a ser yo el que cierre la puerta y apague la luz? ¿Cómo voy a ser yo el que apague el fuego del altar y deje sin esperanza a los que vienen detrás mío? No solamente a los tuyos, a las generaciones que vienen. Que no les mostremos el camino. Cierta mujer reaccionó cuando vio a su hijo llorar y abrazarse de sus piernas. Con 1 año, agarradito de la rodilla, para que no le pegue más. Con 1 año y un poquito más de 1 año tenía, 1 año y medio creo, pidiéndole a su mamá que no le pegue más, cuando ella lo vio abrazadito a su rodilla, con sangre. Se largó a llorar. Pero esta joven, toda su vida había sufrido. Desde niña, su padre tomaba continuamente. A los 15 años comenzó a drogarse. Su hermano le invitó droga. En su casa se insultaban, se escupían. Ella escupía a su padre, a su madre. Se iba de la casa y volvía después de 2 o 3 días. Salía a robar. ¿Qué no hacía? Tenía tanto odio, porque desde chica había sufrido golpes, que aprendió a abrirse camino en la vida como podía. En uno de aquellos años de locura, cada uno de sus hermanos salía al mundo a hacer su vida. Ella salió a acostarse con uno, con otro. En una de aquellas aventuras de una noche quedó embarazada. Y de ahí, producto de ese embarazo, nació esa criatura. Tenía tanto odio y tanta frustración, porque lo malo que había sufrido, ahora tenía que lidiar con un hijo de la vida. Fue al doctor para que le practiquen un aborto, a una clínica. La pusieron le comenzaron a hacer ecografía y le dijeron, bueno, ¿estás segura que querés interrumpir el embarazo y todo tal vez todas las palabras y el ruido de palabras para justificar algo que indefectiblemente es un crimen? Aun cuando la ley diga que no es crimen ante Dios, va a ser siempre un crimen. Y dice ella, y cuando empecé a verlo en la pantalla, me arrepentí de abortarlo. Quería andar, pero no podía andar. Se arrepintió de abortarlo y lo tuvo. Pero le agarraba momentos en que trataba de ser buena y momentos de tanta ira y frustración que rompía los vidrios, rompía todo. En uno de aquellos momentos ya no sabía con quién descargarse la bronca. El niño comenzó a preguntar por el papá y en lugar de ayudar, esto empeoraba. Su padre ya había salido una noche tan solamente con el padre de ese niño. ¡Una noche! Ni siquiera sabía tal vez ni cómo era su segundo nombre. Este varón ya se había casado con una mujer. Tenía tanta ira y tanta bronca que lo empezó a descargar en el niño. Y uno de aquellos días, cuando lo vio con sangre, abrazadito en su rodilla, pidiéndole que no le pegue más, ella se alargó a llorar, amargamente. Le pidió a Dios, ¿sabes qué le decían sus padres, sumado a toda la locura que vivía en su casa? Ella veía otros hogares normales y decía, ¿por qué a mí me tocó vivir este hogar? Sumado a eso, en su familia le decían que ir a la iglesia era lo peor de lo peor. Hay personas que piensan eso, dicen, no, prefiero que te hagas tal vez una mujer de la noche, pero no que te vierten en una iglesia. Así le decía cierta madre a la hija, pero ¿por qué no salís? No conoces chicos, ¿cómo te vas a ir a meter a la iglesia? Parecía que era lo peor lo peor de lo peor. Esta joven tenía tanto prejuicio para con Dios, que el último que pedía ayuda era Dios. Pero llegado un momento en su vida se le acabaron todas las opciones. Ella decía,
Lo peor de todo era que nadie me podía ayudar. Yo sabía que nadie me podía ayudar. No me podía ayudar mi familia, mis amigos, la droga, que encima quería dejarla y no podía. Nada me podía ayudar. Pero aquel día le pidió ayuda a Dios, le pidió perdón a Dios, le dijo: Dios, si existís, cámbiame la vida, ya no aguanto más esta vida. Clamó, como claman muchos hoy en medio de la noche, en medio de la desesperación, en medio de las expectativas de divorcio, de las expectativas de muerte, de la expectativa de la miseria. Pero y con eso no alcanza, porque el holocausto no se cocina en tu casa. El holocausto tiene que ser encendido en la presencia de Dios. Y en la presencia de Dios es donde hay hombres y mujeres que se juntan con un plan de honrar a Dios. Si bien esta mujer, en medio de su desesperación, prácticamente una joven, 20, 21 años, clamó a Dios en su angustia, nada ocurrió. Hasta que se cruzó con alguien que le dijo: te invito a una iglesia, vamos. Ella se acordó que un día había clamado a Dios un tiempito atrás. Y dijo: vamos. Cuando entró a la iglesia, escuchó la palabra de Dios. Empezó a sentir algo que nunca había sentido, a ver un holocausto encendido. Escuchó hablar del fuego de Dios, de la presencia de Dios, de los milagros de Dios que puede cambiar las vidas. Eso es el fuego del altar. Un pacto nuevo, un Dios milagroso, un Dios que torna lo imposible, lo hace posible. Esta mujer, cuando empezó a escuchar la palabra de Dios, se enojó con el pastor porque decía: pero ¿qué se piensa que cómo me trata a mí? Cuando ella escuchaba las mujeres que salen a la noche, a las jóvenes que salen, dice: yo pensaba que todo era un insulto para mí. Pero dice, así todo agachaba la cabeza. No podía mirar a los ojos al pastor, pero algo me decía que me tenía que quedar. Algo le decía que estaba sintiendo el fuego que nunca había sentido en su vida. No un fuego encendido por mano de hombres, un fuego encendido por la mano de Dios. La vida de esta joven cambió para siempre. No solamente su vida cambió aquel día cuando aceptó a Cristo, cuando se reconcilió con Dios, sino que empezó a servir y a ser de bendición a otros. La Biblia dice que el Señor le dijo a los discípulos: yo ya me voy. Y los discípulos se quedaron tristes. Le dijeron: pero si ahora que has resucitado, que te vemos y te vas, me tengo que ir, les dijo el Señor. Pero no los voy a dejar huérfanos. Les voy a enviar el Espíritu Santo de poder. ¿Y cómo? Ustedes tienen que juntarse todos, juntarse a cantar y a orar y a aprender de la palabra. ¿Y cómo lo hacemos? De cualquier manera. Mientras sean con un buen espíritu, todos juntos. Y esperen que va a venir mi fuego, mi bendición. Y así se juntaban cada tarde. Así se juntaban ciertos días. Cuando caía la tarde, cada uno terminaba de sus quehaceres, de su trabajo. Se juntaban con esperanza. Con esperanza de ver un fuego encendido. Era la esperanza del fuego del altar. Fuego del altar es esperanza para ti. Y hay esperanza para ti porque nosotros hemos mantenido este fuego por años. Y lo seguiremos manteniendo por los años que vienen. Para que cuando este mensaje sea oído en algún pueblo, en alguna ciudad, después de 10 años o 15 años, se acerque a este lugar o a cualquier otro lugar y encuentre un fuego del altar encendido. Los discípulos, entre tanto que se juntaban, uno de aquellos días dice que estaban orando y oraban y decían: Señor, sabemos que tú estás aquí. Y dice que empezaron las persianas a golpearse. Empezó un viento como una brisa suave y después la brisa se hizo fuerte. La puerta se empezó a azotar de un lugar a otro. Empezó a soplar más fuerte. Ellos siguieron en lugar de decir: ¿qué está pasando? No, dijeron: Señor, nada nos va a perturbar. Cantaron. A veces se nos corta la luz aquí y seguimos predicando igual. Seguimos cantando. Los músicos con la batería, con lo que no necesita luces, seguimos tocando. Y entre que ellos siguieron orando, dice que se les aparecieron sus cabezas como lenguas repartidas de fuego y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas, empezaron a hacer señales y prodigios de la mano de Dios. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Si alguien quiere recibir a Cristo en esta noche, alguien que nunca lo haya hecho, alguien que diga: Señor, yo hoy quiero acercarme a ti, quiero hacer un pacto de paz contigo, quiero acercarme a ese altar para ofrecer mi holocausto, que es mi corazón, es mi mente, es mi persona, lo que soy, lo poco o lo mucho que tengo. Voy a entregarlo a ti para que tú guíes mis pasos. No seré más dueño de mi vida, tú serás el dueño de mi vida.
Si alguien quiere aceptar a Cristo hoy en su corazón, le voy a invitar a que cierre sus ojos. El que nunca lo haya hecho y hoy quiere hacerlo, puede repetir esta oración después de mí que dice: Señor Jesús, Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor,